¿Cómo están, chicos y chicas? Sean super hiper mega bienvenidos a su canal. En el video de hoy, chicos, les voy a enseñar a hacer unas miniaturas bastante épicas, bastante suculentas. Bueno, chicos, lo primero que tenemos que hacer es meternos a nuestro PS Tools y vamos a darle a lo que sería más documento en blanco y vamos a darle las medidas de una miniatura que son 1920 por 1080 píxeles. Y bueno, chicos, una vez que ya estemos aquí, simplemente vamos a lo que sería más capa de fotografía, biblioteca de fotografía, y vamos a añadir lo que sería una imagen. En mi caso yo siempre añado esta, chicos, una imagen aquí abajito que queda algo más o menos así, y vamos a agrandarla. Pues en mi caso lo voy a agrandar a lo que sería el documento en blanco. Bueno, chicos, una vez que hayamos añadido nuestra imagen, simplemente vamos a lo que sería acá y le vamos a dar blanco y negro. Bueno, chicos, una vez que ya le hayamos añadido el blanco y negro, vamos a proceder a añadirle un efectivo que yo tengo por acá, que en mi caso está por acá. Vamos a ver si lo encuentro. A veces sé que está acá. Bueno, chicos, en mi caso le voy a añadir este efectico que la verdad queda bastante bien. Y vamos a darle un modo fusión de sobreexponer línea. Luego, chicos, vamos a añadir lo que sería un personaje. En mi caso yo por acá tengo uno que la verdad es bastante épico. Chicos, quiero que me dejen en la descripción cómo hacer un link, ya que puesto que no puedo descargar ni Mediafire ni Mega, entonces no sé cómo hacer los links. Bueno, chicos, una vez que hayamos añadido nuestro personaje, lo vamos a poner más o menos por acá, que quede bastante bien. Vamos a ponerlo más o menos por acá. Vamos a ponerlo por acá, chicos, que quede algo más o menos así. Y luego lo vamos a agrandar. Vamos a darle a transformar y vamos a bloquear proporción de aspecto. Lo vamos a agrandar un poquito, algo que quede más o menos así. Y bueno, chicos, vamos a proceder a lo que sería a la capa que está abajo del personaje. Vamos a darle más capa de fotografía, biblioteca de fotografía, y le vamos a añadir lo que sería nuestra imagen. En mi caso le voy a añadir esta que está acá y la vamos a poner algo más o menos en la esquina de acá, chicos. Vamos a agrandarla, que queda atrás del personaje. Le vamos a dar una rotación de -5. La vamos a agrandar un poco, que quede algo más o menos así. La vamos a chiquitar, la vamos a agrandar. La vamos a acomodar, pues en pocas palabras la vamos a acomodar. Algo más o menos así. Bueno, chicos, lo que procede es seleccionar el borrador y el pincel, chicos. Tiene que estar en estas configuraciones: el tamaño 182, la dureza 14, el flujo 4 y la opacidad 100. Y vamos a borrar lo que serían los bordes, en este caso acá abajo, esto, chicos, para que no quede como un borrado, como todo feo, todo mal hecho, y que quede la miniatura bastante bien. Vamos a ver. Vamos a borrarle por acá también, chicos, que quede algo más o menos, así. Y bueno, chicos, vamos a lo que sería añadir la letra. Vamos a proceder a añadir la letra. En mi caso yo tengo esta letra, chicos, y la vamos a lo que sería poner acá. Si este video, chicos, llega a 60 likes, voy a hacer un video de cómo hacer estas letras, que la verdad están bastante épicas y son bastante fáciles de hacer. Y las vamos a acomodar, le vamos a dar una rotación de -5 y las vamos a acomodar algo más o menos aquí, que queda algo más o menos así. Y luego, chicos, abajo de las letras
y arriba de lo que sería el personaje donde está el dinosaurio pues tumbando a este otro man. Vamos a darle capa de fotografía, biblioteca de fotografía y vamos a añadir lo que sería ese efectico que saca, que la verdad está bastante melo, y lo vamos a acomodar algo más o menos aquí y le vamos a dar un modo fusión de sobreexponer lineal, que quede algo más o menos así. Bueno chicos, ahí se me trabó el PC Top. Bueno chicos, ahí como que ya se destrabó. La verdad chicos, déjenme en los comentarios a ver qué es lo que está pasando, porque la verdad se me traba mucho el PC Touch, pues últimamente se me ha trabado mucho. Y bueno chicos, vamos a lo que sería arriba de donde está este efectico de fuego. Vamos a más, capa de fotografía, biblioteca de fotografía. Y vamos a lo que sería brush. Pues en mi caso yo tengo acá un efectico que la verdad lo pongo bastante en las miniaturas. Y las vamos a agrandar chicos. Y vamos a darle un modo fusión de sobreexponer lineal. Y lo vamos a duplicar una vez y lo vamos a combinar abajo. Y bueno chicos, vamos a lo que sería arriba de donde está ese efectico como esas pepitas. Vamos a dar una capa vacía, vamos a más, capa vacía. Y vamos a seleccionar lo que sería el pincel. Y lo vamos a colocar de color amarillo. Y las configuraciones son las mismas que el borrador. Tamaño 182, dureza 14, flujo 4 y la opacidad 100. Y luego chicos vamos a lo que sería rayar esto por acá, por abajo, como por los bordes, ¿no?, de lo que sería la miniatura, para que quede bastante bien, bastante épico, que quede bastante melo. Y bueno chicos, vamos a lo que sería darle un modo fusión de sobreexponer lineal. Y vamos a FX básico, desenfoque gaussiano. Y el desenfoque lo vamos a subir todos chicos. Pues bueno chicos, así quedaría lo que sería la miniatura. La verdad queda bastante bien. En mi caso yo voy a añadir un efectico más. Capa de fotografía, pues ustedes le pueden añadir chicos, como les decía, lo que ustedes quieran. Y bueno, vamos a ver. Vamos a capa de fotografía, biblioteca de fotografía. Y vamos a añadirle chicos lo que sería un efectico que la verdad está bastante melo, pero es que no lo encuentro. Vamos a ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro por acá. Vamos a ver. Vamos a añadirle este, que la verdad es bastante bien. Vamos a agrandarlo chicos. Y vamos a darle a las dos capitas que están acá. Y le vamos a dar un modo fusión de sobreexponer lineal. Y lo vamos a la I que está acá y le vamos a dar a transformar. Y lo vamos a poner atrás de la letra y le vamos a dar una rotación. Aquí donde está este cosito de aquí. Una rotación. Y la vamos a aumentar. Que quede algo más o menos así. Y bueno chicos, vamos a FX matiz. Y le vamos a dar chicos lo que sería en la opacidad 100. Y vamos a subirle todo esto. Los dos de abajo se los vamos a subir todo y vamos a colocarle un color amarillo. A que quede algo más o menos así. Pero no, esperen un momentico chicos. Vamos a darle matiz. Y donde está acá chicos, donde dice luminosidad, vamos a bajárselo. Que quede más o menos así. Que quede algo más o menos así. Y bueno chicos, pues simplemente que le demos un efecto realista y ya está. Pues bueno chicos, aquí le di como un efectico realista que la verdad no se nota, o sea, se nota un poquito, pero bueno. Pues como les decía chicos, así quedaría lo que sería la miniatura. La verdad quedó bastante mela chicos, los amo demasiado, muchísimas gracias. Espero que este video les haya gustado. Si fue así, ya saben, regalarme un super like, suscribirse a mi canal de YouTube, ya sabes que es totalmente gratis. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Sin nada más que decir, los amo, Dios les bendiga, son los mejores.
Bye.